Manejar las finanzas de todo un país suena a una labor titánica, ¿verdad? Es mucho más complejo que simplemente llevar las cuentas. En el fondo, es un pilar, uno, esencial para la estabilidad y para que un gobierno funcione como debe ser. Y bueno, hemos visto recientemente situaciones que lo dejan muy claro. La importancia vital, pero también la fragilidad y los riesgos enormes que hay al administrar el dinero que es de todos. Precisamente. Es un tema que puede parecer, no sé, muy técnico o lejano, pero sus consecuencias las sentimos todos. En la economía, en los programas sociales, incluso en la confianza de la gente. Toca la fibra misma de la gobernabilidad, diría yo. Por eso, hoy vamos a meternos a fondo en la gestión de tesorería en el sector público colombiano. Nos estamos basando en un informe bastante detallado que como que le saca una radiografía a este sistema. Su marco legal, cómo opera en la práctica y, claro, los desafíos que enfrenta. Exacto. La idea es desentrañar qué significa realmente esto de gestionar la tesorería del Estado. ¿Por qué es tan crucial? ¿Sobre qué bases legales se sostiene? ¿Qué herramientas usa para manejar esos flujos gigantescos de dinero? Y un punto clave, ¿cuáles son las grietas en el sistema? Incluyendo esos riesgos de corrupción que, bueno, han estado tanto en las noticias últimamente. Buscamos un poco de claridad en un tema que es denso, sí, pero fundamental. Y para lograrlo, vamos a seguir una ruta lógica. Primero, entender bien qué es y su propósito estratégico. Luego, ver cómo se construyeron sus reglas a lo largo del tiempo. Después, nos metemos, digamos, a la cocina. Cómo funciona en el día a día, con sus tareas clave y las herramientas digitales que usa. Abordaremos también los obstáculos y riesgos actuales, que no son menores. Y finalmente, por qué sigue siendo tan relevante hoy y, pues, mirando al futuro. ¿Lista para esta inmersión? Listo, adelante. Empecemos por definir bien de qué hablamos. Perfecto. Entonces, ¿qué es la gestión de tesorería pública? A veces se piensa que es solo contabilidad o, no sé, pagar facturas, pero es mucho más estratégico que eso. Quizás una analogía útil sea pensar en el presupuesto de una casa, pero imagínate, elevado a una escala nacional, con miles de fuentes de ingreso y miles de puntos de gasto, y una complejidad, inmensa. Se trata de administrar los flujos de caja del gobierno, básicamente. Así es. Y en el contexto colombiano, esa administración se rige por dos principios clave. El primero es la centralización normativa. O sea, todo debe operar bajo las directrices y la supervisión del Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Esto asegura coherencia con la política económica general. Y el segundo, que es fundamental, es el principio de unidad de caja. La famosa cuenta única del Tesoro, la CUT. Suena como a una cuenta bancaria gigante para todo el gobierno. ¿Es así de simple o tiene más matices? Esencialmente es eso, sí. Una cuenta principal, o bueno, un sistema de cuentas interconectadas que funcionan como una sola, donde se consolida la gran mayoría de los recursos líquidos del Estado, tanto de entidades nacionales como, progresivamente, también de las territoriales. Los matices están más bien en la complejidad de operarla y en los enormes beneficios que genera. ¿Y cuáles son esos beneficios? Los tangibles, digamos, de tener todo centralizado en la CUT. Son cruciales para una gestión eficiente. Primero, te da una visión integral y en tiempo real de la liquidez disponible. Sabes exactamente cuánto dinero tiene el Estado, en cada momento. Segundo, agiliza enormemente los pagos, a proveedores, nóminas, transferencias, todo eso. Tercero, reduce costos financieros y administrativos. Piensa en no tener que manejar cientos o miles de cuentas bancarias dispersas. Y cuarto, permite optimizar el manejo del efectivo. O sea, invertir los saldos que no se necesitan de inmediato para generar algún rendimiento. Ok, entiendo la parte de la eficiencia diaria con la CUT. Es vital para asegurar que haya plata para pagar las cuentas, sobre todo porque los ingresos fiscales no siempre llegan justo cuando hay que hacer los desembolsos, ¿no? Pero, más allá de esa operatividad, ¿cuál es el juego estratégico aquí? ¿Qué objetivos más grandes persigue la tesorería? Aquí es donde se conecta con la gran estrategia económica del país. Lo fascinante es que la tesorería no es solo un pagador, es un actor estratégico con objetivos muy claros. Primero, garantizar la liquidez del Estado para cumplir puntualmente todas sus obligaciones. Fundamental para la confianza. Segundo, optimizar la gestión de la deuda pública. Esto significa endeudarse al menor costo posible, con plazos adecuados y solo cuando es estrictamente necesario.
Y tercero, maximizar la rentabilidad de los excedentes de liquidez, ese dinero que está temporalmente ocioso, invirtiéndolo de manera segura pero productiva. O sea, no solo cuidar la caja, sino hacerla rendir y asegurarse de que el endeudamiento sea inteligente. Exactamente. Y todo esto tiene un propósito final: habilitar la política pública. Una gestión de tesorería sólida es lo que permite al Estado financiar las grandes inversiones en infraestructura, los programas sociales del Plan Nacional de Desarrollo, o responder con agilidad ante una crisis económica o, no sé, un desastre natural. Es, en esencia, un pilar de la estabilidad fiscal y de la capacidad del Estado para actuar. Construir y mantener este sistema robusto es clave. Y hablando de construir el sistema, me imagino que esto no apareció de la noche a la mañana. Se necesitan reglas claras, una especie de guardarraíles, ¿no? Para manejar tanto dinero público. Sé que la Constitución del 91 puso bases importantes en su título 12 sobre Hacienda Pública, pero ¿cómo evolucionó ese marco legal hasta lo que tenemos hoy? Ha sido un proceso, sí, de construcción gradual, a veces reactivo a crisis o necesidades específicas. La Constitución del 91 es, sin duda, el pilar maestro. Define la autoridad del Estado sobre la economía y las finanzas públicas. Un momento decisivo fue la expedición del Decreto 111 de 1996, el Estatuto Orgánico del Presupuesto. Este no fue una ley totalmente nueva, sino que compiló y organizó legislación que estaba dispersa. Y fue crucial porque consagró formalmente el principio de unidad de caja para las entidades del orden nacional, dándole un soporte legal ya muy robusto. ¿Y qué otras piezas importantes se sumaron a ese estatuto para detallar más las operaciones? Me imagino que hacían falta más detalles. Sí, claro. Varias normas han ido afinando la maquinaria. El Decreto 1068 de 2015 es central hoy día. Es el decreto único reglamentario del sector Hacienda. Piensa en él como el manual de operaciones detallado para muchas funciones. Cómo se hacen las operaciones de crédito público, cómo y en qué se pueden invertir los excedentes de liquidez, etc. Más recientemente, el Decreto 1575 de 2022 modificó aspectos de este decreto, ajustando reglas sobre la autorización de operaciones de crédito por parte de Minhacienda. Y esto no para, ¿eh? El informe menciona un proyecto de ley de 2024 que busca ampliar el cupo de endeudamiento, una decisión que debe seguir los criterios de sostenibilidad fijados en la Ley 358 de 1997, la de capacidad de pago. Veo que hay todo un andamiaje legal que busca regular especialmente algo tan sensible como la deuda. ¿Existen controles adicionales específicos para decidir cuándo y cuánto se endeuda el país? No puede ser una decisión unilateral del gobierno de turno, ¿o sí? Definitivamente no lo es. O al menos, pues, no debería serlo. El sistema tiene contrapesos. Para contraer nueva deuda pública externa o interna, de mediano o largo plazo, se requiere un concepto favorable del COMPES, el Consejo Nacional de Política Económica y Social, que es un órgano asesor de alto nivel. Y además, la aprobación de la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público, donde participa el Congreso. Esto introduce un filtro técnico y también político. Entonces hay una conexión deliberada entre la gestión técnica del día a día y las grandes decisiones políticas sobre el rumbo fiscal del país. Exacto. Si conectamos esto con el panorama general, estos mecanismos buscan asegurar que el endeudamiento sea analizado, debatido y, en teoría, responda a una estrategia de país, no solo a necesidades del momento. Es un intento de equilibrar la agilidad que necesita la tesorería con la prudencia fiscal a largo plazo. Es un sistema de pesos y contrapesos diseñado en la normativa. Hemos hablado de las reglas del juego, ese marco legal que ha ido creciendo. Pero pongámonos prácticas. ¿Cómo funciona la maquinaria por dentro? ¿Quién mueve realmente los hilos del dinero público cada día? La operación diaria se centra en tres grandes funciones. La primera es la gestión del flujo de caja. Aquí la herramienta clave es el Programa Anual de Caja, el PAC. Es básicamente una proyección mensual de cuánto dinero se espera recibir y cuánto se planea gastar. La Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional, la DGCPTN, que es como el brazo ejecutor dentro de Minhacienda para esto, va ajustando las asignaciones de pago a las entidades mes a mes, según la disponibilidad real de fondos. ¿Y cómo se aseguran de que los pagos sean correctos y estén justificados? Me imagino que hay controles. El proceso es riguroso, al menos en el papel. Antes de hacer un desembolso, se deben validar los soportes.
el Certificado de Disponibilidad Presupuestal, CDP, que asegura que el gasto está contemplado en el presupuesto, y el Registro Presupuestal, RP, que compromete formalmente los recursos. Luego vienen las órdenes de pago. Y un elemento crucial, aunque a veces se subestima un poco, es la conciliación bancaria frecuente, para asegurar que los registros contables internos coincidan exactamente con los movimientos en las cuentas bancarias. Gestionar el día a día suena a un rompecabezas constante con el PAC y las validaciones. Pero antes mencionaste optimizar la deuda. ¿Cómo encaja esa pieza que parece más a largo plazo en el manejo diario? Es la segunda gran función, la administración activa de la deuda pública. Minhacienda no solo paga la deuda existente, sino que busca constantemente las mejores condiciones para financiar al Estado. Esto implica emitir nuevos títulos de tesorería, los TES. Hay de varios tipos, unos en pesos, COP, otros indexados a la inflación, VR, para diversificar y atraer distintos tipos de inversores. Estas emisiones se hacen mediante subastas públicas periódicas, un mecanismo transparente donde el mercado define las tasas. ¿Y qué pasa con la deuda que ya existe? ¿Se puede mejorar de alguna forma? Sí, y eso es parte clave de la optimización. Se realizan operaciones de manejo de deuda, como los canjes. Imagina que tienes una hipoteca a una tasa alta y plazos incómodos. Un canje es como refinanciar esa deuda. Intercambias títulos viejos por nuevos con mejores condiciones. Menor tasa, plazo más largo. Pero ojo, sin aumentar el monto total de la deuda. El objetivo es suavizar el perfil de vencimientos y reducir costos. El informe resalta la colaboración con el Banco Mundial a través del programa GDRM, que ayudó a Colombia a diversificar sus fuentes de financiación, por ejemplo, entrando al mercado de euros, y a mejorar cómo se comunica con los inversionistas internacionales. Entendido lo de la deuda. Y la tercera función clave. Mencionaste hacer rendir los saldos ociosos. Exacto. La inversión de los excedentes de liquidez. Se trata de ese dinero que las entidades públicas tienen en sus cuentas, principalmente en la CUT, pero que no necesitan para pagos inmediatos. En lugar de dejarlo quieto, la normativa, de nuevo, el decreto 1068 principalmente, permite invertirlo en instrumentos financieros de bajo riesgo y alta liquidez. Los más comunes son los propios TES clase B del gobierno, certificados de depósito a término, CDT en bancos o participaciones en fondos de inversión colectiva, FIX, muy seguros. El objetivo es generar un rendimiento adicional para el Estado, por pequeño que sea. Hubo un debate interesante en el pasado porque las reglas iniciales no preveían la posibilidad de rendimientos negativos, algo que puede ocurrir en mercados volátiles. Esto muestra cómo la normativa a veces tiene que ajustarse a la realidad. Toda esta operación, flujo de caja, deuda, inversiones, suena increíblemente compleja. Supongo que la tecnología debe ser una aliada fundamental para intentar manejar todo esto eficientemente, ¿no? Absolutamente indispensable. La tecnología es como el aceite que intenta mantener esta maquinaria en movimiento. La pieza central es el SII Finación, el Sistema Integrado de Información Financiera. Su gran objetivo es estandarizar cómo todas las entidades del presupuesto general de la nación registran y reportan sus operaciones financieras. Busca dar información más confiable, agilizar procesos y, muy importante, aumentar la transparencia y la trazabilidad del uso de los recursos públicos. ¿Y qué tan integrado está realmente este sistema? ¿Logra conectar a todas las entidades y dar esa visión completa que mencionabas antes? Se ha avanzado bastante, sí. Una ley relativamente reciente, la Ley 2276 de 2022, como que apretó las tuercas, obligando a que todas las entidades, incluso las que tenían sistemas propios, interoperen con el CIF. La meta es ambiciosa, que la información del recaudo de impuestos y otros ingresos se refleje en el sistema casi en tiempo real, o como mínimo, diariamente. Esto, en teoría, claro, dificulta esconder o demorar el registro de recursos. Y complementario al CIF está el SECOP, el Sistema Electrónico para la Contratación Pública, que centraliza información sobre licitaciones y contratos, añadiendo otra capa de control y transparencia. Todo esto se enmarca en la política más amplia de gobierno digital que ve la tecnología como una herramienta esencial para la eficiencia y, se espera, para la probidad. Además, existen manuales y guías internas en entidades como la Superintendencia de Sociedades o la misma Contraloría,
que detallan los procedimientos operativos basados en estas herramientas. Tenemos entonces leyes detalladas, principios como la unidad de caja, funciones claras y herramientas tecnológicas como el CIEF y SECOP que buscan integrar y controlar. Parece un sistema bastante blindado sobre el papel, pero la realidad siempre presenta grietas, ¿verdad? ¿Cuáles son los principales desafíos u obstáculos que identifica el informe para esta gestión en Colombia? Así es, el diseño puede ser robusto, pero la implementación y el contexto presentan desafíos importantes. El informe los agrupa bien. Primero, persisten problemas operativos. A pesar del CIF, lograr una información financiera totalmente consolidada, oportuna y de calidad para todas las decisiones sigue siendo un reto. La integración nunca es perfecta, digamos. Otro problema crónico son los pagos atrasados de la administración a sus contratistas. Esto no solo afecta a las empresas, sino que refleja tensiones en el flujo de caja del propio Estado. Y está el manejo complejo de los pasivos contingentes, deudas potenciales del Estado que dependen de un evento futuro, como el resultado de una demanda judicial o una conciliación. Son como una espada de Damocles fiscal. Pueden generar gastos enormes e imprevistos. Problemas del día a día y riesgos latentes. ¿Y qué hay de los desafíos más estructurales o de política económica? Esos que van más allá de la operación diaria. Ahí entramos en los debates macroeconómicos. Uno central es la sostenibilidad fiscal. ¿Las reformas tributarias que se hacen generan ingresos sólidos y permanentes o son más bien temporales y no resuelven el problema de fondo? Ligado a esto está la discusión sobre la necesidad de reestructurar el gasto público. El informe pone un ejemplo que es, demoledor. La deuda acumulada por el subsidio a los combustibles a través del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles, el FEPSE. Para 2024, se estimaba que pagar esa deuda requeriría cerca de 95 billones de pesos. 95 billones. Es que es difícil hasta imaginar esa cifra. Para ponerlo en perspectiva, ¿qué se podría hacer con esa cantidad de dinero? Exacto. Es una suma astronómica. Piensa en cuántos hospitales, escuelas, carreteras o programas sociales podrían financiarse con eso. Ese tipo de presiones sobre el gasto ponen en jaque la sostenibilidad de las finanzas públicas y limitan el margen para otras inversiones necesarias. Y esto nos lleva al desafío más delicado, las fallas institucionales que a menudo se manifiestan como corrupción. El informe es claro, este es quizá el desafío más crítico y, sí, preocupante. Y aquí, inevitablemente, se aborda el caso reciente y tan sonado de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, la UNGRD. Un caso que ha golpeado muy fuerte la confianza pública. Tremendamente, porque las investigaciones apuntan a un presunto esquema de desvío de recursos públicos a gran escala. Lo inquietante es cómo, según las denuncias, se habrían utilizado los canales regulares de la tesorería, transferencias millonarias autorizadas desde el Ministerio de Hacienda, bajo el marco normativo de la gestión de desastres, para mover fondos que supuestamente terminaron en sobornos a congresistas. Esto plantea una pregunta muy seria. ¿Cuál pregunta? La pregunta sobre la suficiencia de los controles formales y tecnológicos. Si las denuncias son ciertas, el caso UNGRD sugiere que incluso un sistema como el CIF, diseñado para la trazabilidad, puede ser vulnerado o utilizado para fines ilícitos si hay, concertación y abuso de poder en ciertos niveles de decisión. No se trata solo de una falla ética individual, sino de una posible explotación de los procedimientos establecidos. Es un punto devastador. Subraya esa conclusión del informe. Puedes tener las leyes más detalladas y la tecnología más avanzada, pero si la integridad de las personas que operan el sistema falla, todo el edificio se tambalea. Genera una sensación de frustración, de impotencia. Totalmente. Y el impacto va mucho más allá del dinero perdido, que ya es grave de por sí. Lo peor es la erosión brutal de la confianza ciudadana en las instituciones. Cada caso así deslegitima el Estado y alimenta el cinismo. Es un fracaso que utiliza, parece ser, la propia maquinaria de la tesorería para fines corruptos. Frente a este panorama, con desafíos operativos, debates macroeconómicos enormes y golpes tan duros como el de la UNGRD, podemos decir que el marco general de la gestión de tesorería en Colombia sigue siendo, a pesar de todo, funcional y vigente, ¿o está roto el sistema? El análisis sugiere que el marco como tal, la estructura fundamental, sigue operando. La ley de presupuesto se sigue aprobando anualmente, estableciendo las reglas del juego financiero. El Ministerio de Hacienda continúa activamente gestionando la deuda.
realizando las subastas de TES, publicando informes. Y el CIF Nación, aunque con desafíos de implementación y vulnerable a usos indebidos, como vimos, sigue siendo el eje tecnológico central de la operación financiera. Incluso se ha fortalecido normativamente con las exigencias de interoperabilidad. El sistema no está roto en su diseño básico, pero sí ha mostrado ser vulnerable y necesita refuerzos constantes, y no solo técnicos, ¿eh? Y su importancia estratégica hoy, en medio de tantas presiones económicas y sociales, ¿se mantiene o incluso aumenta? Yo diría que aumenta. Es absolutamente crítica para la sostenibilidad fiscal del país, que es la base para casi todo lo demás. Una tesorería que funciona bien asegura que el gobierno pueda pagar sus cuentas, mantener la confianza de los mercados financieros, lo que permite conseguir crédito a costos razonables, y de los inversionistas. La centralización que ofrecen la CUT y el CIF, bien utilizada, debería facilitar la rendición de cuentas. Y no olvidemos, es el motor que permite financiar la inversión pública necesaria para la reactivación económica y para responder a las crecientes demandas sociales. En resumen, la gestión de tesorería es como un termómetro que mide la eficacia, la resiliencia y, crucialmente, la confiabilidad de toda la administración pública. Queda muy claro. Entonces, recapitulando un poco esta exploración, hemos visto que la gestión de tesorería en Colombia es mucho más que una función administrativa. Es profundamente estratégica. Se apoya en una base legal que ha evolucionado desde la Constitución del 91, con hitos como el Estatuto Orgánico del Presupuesto y decretos clave como el 1068. Y opera a través de herramientas centrales como la Cuenta Única del Tesoro, CUT, para consolidar recursos, y sistemas digitales como el CIF Nación y SECOP, buscando eficiencia y control. Sus tareas clave: asegurar la liquidez, optimizar la deuda pública y gestionar los excedentes de manera productiva. Pero también hemos visto que enfrenta desafíos enormes. Problemas operativos en la información y los pagos, debates macroeconómicos de fondo sobre la sostenibilidad fiscal y el gasto, con cifras impactantes como la del FEPSI, y, de forma muy preocupante, la persistente vulnerabilidad a la corrupción, como lo ilustra dolorosamente el caso de la UNGRD. A pesar de esas grietas y desafíos, el sistema sigue siendo la columna vertebral financiera del Estado, indispensable para la gobernanza y estabilidad económica del país. Su buen funcionamiento es vital. Exacto. Y nos deja con una reflexión final, casi obligada después de este recorrido. El informe y casos como el de la UNGRD muestran que ni las leyes detalladas ni los sistemas tecnológicos sofisticados son una armadura infalible contra la falta de integridad o el abuso de poder. Esto nos lleva a preguntarnos, más allá de seguir añadiendo capas de tecnología o control normativo, ¿qué cambios más profundos, quizás institucionales, de cultura organizacional, de rendición de cuentas efectiva, serían realmente necesarios para blindar de manera más robusta los fondos públicos en Colombia? Ahí queda la pregunta, para seguir pensando. Una pregunta esencial, sin duda, para el futuro de la gestión pública y la confianza en Colombia. Que de alguna manera, y tengo que decirlo, el gobierno ha sido eficiente.